Buenos días, familia, familia bendita, familia en Cristo. Muchas gracias por estar ahí y acompañarme en este día, domingo, y especialmente en este día que eh, celebramos en, creo que todo el mundo, si no en toda Latinoamérica, y hoy coincidió aquí en Estados Unidos que también celebramos el Día de las Madres, el Día de las Madrecitas. Así es que, pues no podemos hacer a un lado esta parte y dejarla a un lado. Así es que voy a compartir con ustedes un breve mensaje para el Día de las Madres. No podemos evitar hablar porque todos tenemos madre. Algunos se olvidan de pronto que es el Día de las Madres, pero todos tenemos, espero, un recuerdo. Si no está con nosotros, hemos tenido alguien que nos crió. Así es que hoy vamos precisamente a darle gracias a Dios, primero por estar aquí, gracias porque están con nosotros, acompañándonos aquí en casa, gracias a la familia que está aquí presente. Y déjenme orar para comenzar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre bendito, te doy gracias esta mañana, Señor. Te doy gracias por tu bendición, te doy gracias por tus misericordias, te doy gracias por tu perdón, Señor. Te doy gracias porque tu perdón nos permite venir a tus pies, Señor. De rodillas, a veces caminar, a veces sentarnos a tus pies, pedirte consuelo, pedirte consejo, Señor. Darte gracias. Y eso, gracias, Señor, eso, gracias a que un día nuestro Señor Jesús lavó nuestros pecados con su muerte en la cruz, con su sacrificio, y con eso nos dio derecho, Señor, a entrar a tu presencia, Señor. Ah, así, no como estamos, no como somos, sino como tú nos ves a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Y por eso nuestro corazón arde de agradecimiento por el sacrificio y arde de alegría y de emoción de que podemos venir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores y presentar todas nuestros pensamientos, Señor, nuestras necesidades, nuestras alegrías. Por eso te doy gracias, Señor, y te doy muchas gracias que me permites predicar tu palabra. Lávame, Señor, lava mis pensamientos, lava mi corazón. No me sueltes, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, bendito Dios. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, pues hoy es Día de las Madres, así es que quiero hacer una pequeña reflexión para darle gracias a todas las mamás que han estado con nosotros. Algunas ya no están en un lugar increíble, cerca del Señor, con el Señor, en sus brazos, en el reino de los cielos. Y eso es algo que no podemos explicar en términos humanos, porque en términos humanos pues está la nostalgia y el dolor de que ya no está con nosotros. Pero créeme que la palabra de Dios dice que hay un lugar especial donde fue nuestro Señor Jesús a preparar lugar para que ellas, las madrecitas y las mamás, estuvieran ahí. Así es que por mi suegra, pues le doy gracias a Dios, porque nos la prestó, no la dejó un tiempo y bueno, sus consejos, sus palabras, sus risas, sus canciones, sus bromas, sus chistes y sus palabras altisonantes fueron de mucha bendición y es un gran recuerdo. Honor y respeto a mi suegra Rosita, que yo sé que está gozándose delante del Señor porque ese era su anhelo, ese era su anhelo, y lo dijo. Yo quiero estar con mi Señor. Así es que la extrañamos y le mando un abrazo. Sé que nos está oyendo. Gracias, Padre, por eso. Y a las mamás que están con nosotros, pues quiero darles las gracias, ¿no? Y quiero que todos pensemos un momentito en un versículo de la Biblia acerca de las mamás, acerca de lo que hacen las mamás. Es un versículo que todos tal vez hemos visto, pero de pronto olvidamos estas verdades profundas, ¿no? El versículo, el Salmo, perdón, el Proverbio capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una instrucción que Dios Padre le da al ser humano, no solo a la mamá, pero también al hombre, de instruir al niño, de enseñarle de pequeño las cosas profundas. Y esas cosas que las mamás nos dicen, esas palabras que las mamás nos dicen cuando somos pequeñitos, quedan grabadas en el corazón por toda la vida.
Por eso dice, aunque fuera viejo, no se apartará. Y qué mejor que las mamás enseñen a los hijos los caminos del Señor. Qué mejor que las mamás enseñen a los hijos los caminos del Señor. Creo que, sin temor a equivocarme, todos anhelamos lo bueno para nuestros hijos, deseamos lo mejor para nuestros hijos, deseamos que tengan una vida alegre, próspera, llena de felicidad, etcétera, etcétera. Pero esos pensamientos quedan cortos cuando solo vienen de nuestras fuerzas, cuando solo vienen de nuestras intenciones. Así es que haciendo referencia un poco a ese pensamiento de enseña al niño o instruye al niño su camino y aún de viejo no se apartará, quiero darles gracias a las mamás porque de niños esas palabras que nos dieron, las primeras palabras, son las que permanecen para siempre. Platicaba con mi hija esta semana y íbamos manejando y hablando de ciertas situaciones en la vida ya como adultos, ella pues ya es una adulta, de sus amigas ya como adulta, de sus conocidos, y de pronto en sus mismas palabras, ella va hablando y yo voy escuchando en sus palabras, en su conversación, en sus comentarios acerca de lo que le pasa a otras personas, lo que están atravesando, lo que les ha faltado, lo que les ha fallado, las malas decisiones, las buenas decisiones. Escucho entre sus palabras los consejos que yo escuchaba que mi esposa les decía y les daba desde chiquitos. Este, muchos comentarios, ¿no? Tan simples como que ahora comentaba, ¿no? Hoy mi hija estaba diciendo, es que en tal casa tienen un problema porque los niños no quieren comer esto, no quieren comer aquello, yo no como esto, yo no como aquello, y dice que su amiga tiene que preparar casi dos o tres comidas porque el niño de cierta edad no come esto, el niño de mediana edad no come aquello y el niño pequeñito no le gusta. Y decía, dice mi hija, dice, uy, yo me acuerdo que mamá decía, se sentaba y decía, te lo comes hasta que te lo acabes. Y si no, aquí está el consejero. Y el consejero era, bueno, y entonces mi hija dice, yo aprendí a comer de todo. No ando con que esto sí, esto no. Y varios comentarios se escuchaba, ¿no? La voz de él. Y luego dice, mi hija, dice, todo lo que mamá me decía, le decía yo, es que no me gusta, siento ganas de vomitar. Y decía mamá, dice mi hija, decía mamá, pues aunque te vomites, te lo comes con todo. Y se tenía que comer la comida. Mi hijo Eduardo dice, yo por eso tengo como desorden alimenticio. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mamá decía, no te paras de la mesa hasta que no te acabes todo. Y si yo era, cuando voy a un restaurante o algo, dice, me tengo que terminar todo. Dice mi hijo, que también ya es un gran adulto, ¿no? Pero eso me hacía recordar este versículo de Proverbios capítulo 1, otro, versículo 8. Fíjate cómo dice este versículo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dos cosas que quiero hacer énfasis para honrar a las madrecitas. Dice, hijo mío, no, hijo mío, la instrucción de tu padre, mm, y dice, déjame decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, la instrucción de tu padre. Parece que los papás tenemos el deber de instruir, de enseñar, ¿no? De dictar las normas, de dictar los valores que tenemos como familia, de enseñarles la ley, de enseñarles a respetar. Tenemos como padres eh, la función de dar esa instrucción, esa enseñanza. Pero lo que me dice la segunda parte de este versículo es que quien acompaña es la mamá, dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Eh, para que una persona llegue a cierto punto, necesita una dirección y normalmente la dirección va acompañada de pasos, ¿no? Papá puede decir, no, te tienes que ir a tal lugar y tomas el camión y ya, ¿no? Y llegas a tales horas. Pero la mamá acompaña, la dirección de la mamá es acompañar y creo que es ahí el secreto de ese profundo ah, eh, tesoro que guardamos en el corazón producto de haber sido acompañados por nuestras mamás. Porque nuestros papás pues iban a trabajar y regresaban en la noche. Pero quien estaba contigo y conmigo todos los días, durante el día, pues es la mamá. La mamá es la que nos enseña los primeros pasos y luego el papá se alegra. La mamá es la que enseña las primeras palabras y luego el papá se alegra. La mamá es la que nos corrige inmediatamente y después el padre afirma esa corrección.
Parece que la mamá pone en práctica las instrucciones del padre. Por eso ahí quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando hablamos de la mamá, hablamos con mucho respeto, con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Desgraciadamente, cuando esa figura se manipula y se pone antes que no sé, se pone como que la mamá tiene más autoridad que el papá, eh, se distorsiona. Esa es una realidad humana. Cuando esta realidad humana de tener una cercanía más cotidiana con mamá, no más profunda tal vez, o en cierto sentido sí, pero más cotidiana, más diaria con la mamá, cuando esta realidad la ponemos en un plano espiritual y hacemos lo que se llama una morfología. La palabra morfología quiere decir darle atributos a Dios, darle características a Dios, darle características humanas en cuanto a sentimiento, en cuanto a actitudes. Y ahí confundimos porque hacemos que Dios se parezca más al ser humano y entonces hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza y no respetamos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando hacemos esta morfología, y queremos elevar la espiritualidad y ponemos a la madre como la que le da instrucciones al hijo y la que de alguna forma convence al padre, eh, confundimos eso, porque ese plano espiritual, ese plano en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la esencia, no es que hace a un lado a la mamá. La mamá sigue ocupando un lugar muy especial. La madre de nuestro Señor Jesús tiene un lugar muy especial por haber sido elegida para ser el instrumento, el- el vientre donde nuestro Señor Jesús, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero una vez que cumplió su función como madre, porque pues lo atendió de niño, caminó con él, lo enseñó, lo instruyó, llegó un momento en que ese esa relación se elevó a lo que realmente era el propósito de nuestro Señor Jesús. Y era un propósito mucho más grande, darnos vida eterna. Así es que en este plano terrenal, madrecitas, gracias, Dios las bendiga. Gracias por sus instrucciones, gracias por sus besos. Hoy platicaba con mamá en la mañana, se va a hacer un nudo a la garganta, pero no, deja aguantarme como machito. Le dije gracias por todos los besos que me diste cuando era niño. Creo que es un bonito recuerdo. Gracias por todos esos besos, por todos esos abrazos que nos dieron, por la forma en la que nos han cuidado. Y por eso nos amamos, respetamos y decimos gracias, feliz día. Padre bendito, bendice a toda mamá, toda mujer, Señor, que tiene esa bendición de ser madre y que tiene esa gran labor de cuidarnos, cuidarnos pequeños, Señor. Gracias por acompañarnos y gracias por esas mamás que han dirigido sus enseñanzas, Dios Padre, porque han profundizado ese cariño con unas verdades profundas y absolutas. Gracias por la sabiduría de las mamás que junto con su amor nos enseñaban el temor a Dios. Gracias por esas madres que aman a Dios de tal manera que quieren infundir en sus hijos un amor y respeto por Dios Padre, un amor y respeto por Jesucristo nuestro Señor, un amor y respeto por la obra del Espíritu Santo. Y a las madrecitas que no tuvieron la oportunidad, que tienen el anhelo, dale, Señor, la paz y la bendición de decirles que como mujeres pueden, aún sin ser las madres biológicas, ser las madres de muchos niños, de muchas familias, de muchas personas, Señor, que necesitan ese abrazo, cariño verdadero, profundo de una madre. Te doy gracias por ellas en el nombre de Cristo, mi Señor. No podía dejar pasar este domingo sin hablar de eso, así es que sin cambiar de tema drásticamente, pero sí quiero seguir ahora con la predicación del tema que hemos venido hablando y tiene que ver con todas las cosas que están sucediendo, ¿no? De hecho, el Día de las Madres es parte de la rutina, ¿no? A veces las cosas
no están como quisiéramos, relaciones con los demás, la hermana está, no tal vez la presencia de una madre, cosas que cuando aterrizamos y vemos lo que está sucediendo en el mundo, este, nos, nos vuelve locos, ¿no? Hablamos ahorita de las madrecitas, pero vemos a nuestro alrededor cosas tan profundas, cosas tan graves que de repente no entendemos, ¿no? Nos preguntamos por qué de repente un niño aparece eh, eh, citado en un surero, por qué esas noticias ahora son como más frecuentes, ¿no? ¿Por qué las mujeres han decidido no tener un hijo aun cuando ya está en el vientre? ¿Qué conceptos, qué ideas se mueven en ese sentido, ¿no? El hombre trata de dar respuestas al tema del aborto, no voy a decir si está ahí, estamos en pro de la vida, ese es mi concepto, estoy en pro de la vida. En cuanto al aborto, habría que tomarlo de manera particular y poder dar una respuesta. No se puede generalizar, pero en general hay un sentimiento de una decisión rápida, ¿no? Oímos esas noticias, oímos lo que está pasando en el mundo, niños con hambre, guerras por aquí, guerras por allá, vemos cómo la sociedad cada vez es de pronto más económica, más voluble, más impositiva, más abusiva, ¿no? Como el rico se olvida más del pobre, como el poderoso quiere más poder y no le importa sobre quién pise, sobre quién avance. Estoy haciendo una descripción en general, pero si quieres el detalle, pues nada más abre el periódico y ve lo que está pasando en muchos lugares en nuestra Latinoamérica, en México, por ejemplo, que las desapariciones, que las mamás luchadoras, que la falta de respuesta, que si el dinero mal habido, que si la compra y uso de poder para beneficio propio, que si la corrupción, todas esas cosas que como que no paran, van adelante. Y las historias que oímos de repente son grotescas, ¿no? Llaman a un jovencito que tiene ganas de trabajar, ganas de superarse, que lo secuestran, que lo ponen a trabajar, que si no trabaja, lo eliminan, y al que decide trabajar, transforman su mente y de pronto un niño de 15 años ves las noticias que ya es un sicario, y un sicario es alguien que mata por dinero. Y dices, ¿cómo un niño de 15 años eh, pudiera estar entretenido en el fútbol, en correr, en brincar, en saltar, en buscar su primera? Ahora existe esa variante tan corrupta, tan enferma. Eh, ¿Cómo es posible que de pronto estos que abusan del poder se justifican diciendo, pues es que yo lo que busco es la seguridad de mi familia, ¿no? Me recuerdo mucho la entrevista o el reportaje que le hicieron a un secuestrador muy popular y famoso, malamente famoso, infamous, le llaman infamous, que era el mocha orejas, ¿no? Cuando era un secuestrador que secuestraba, para la redundancia, a las personas y para pedir el rescate como prueba de que sí los tenía, les cortaba las orejas, una oreja y se las mandaba por correo a los papás o a las familias y les decía si no pagan. Entonces por eso le pusieron el mocha orejas. A un artista famoso le sucedió, Pedro Hernández, su hijo lo secuestraron a uno de sus hijos pequeños y le puso eso, le cortaron su oreja. Pedro Fernández tuvo que pagar una suma fuerte para que lo devolvieran con vida. Cuando entrevistaron a esta persona o cuando ya estaba en la cárcel, cuando lo atraparon, llegaron a su casa y la mesa de su cocina, una casa humilde, en un barrio humilde, una casa que no tenía grandes lujos, pero la mesa estaba con un pilar, sí, toman las fotografías, y una altura, no sé, unos 30 centímetros, tal vez más, de puro dinero, así acomodadito el dinero ahí en su mesa, que era como su tesoro, y no sé si comía billetes, pero ahí estaba en la mesa. Y luego le preguntan, oiga, estas preguntas ah, directas, pero sutiles, medio maliciosas que hacen los periodistas, y le preguntan, oiga, ¿y por qué hacía todo esto? ¿Qué lo motivaba? Y la respuesta de esta persona me dejó ver cómo la mente se distorsiona cuando el ego, cuando la ambición nubla el corazón. Y dice, bueno, es que yo siempre fui pobre y quería darle lo mejor a mi familia. Y me enorgullece, dice, decir.
que pude llevar a mi familia a Acapulco y estuvimos una semana en Acapulco, en un bonito hotel, comiendo y disfrutando. Y no le importa a las personas a las que les cortó las orejas, dice, les pude haber hecho más cosas, pero no más les corté las orejas. Y dices, wow, qué corrupción. Un político que toma dinero, que usa su poder para comprar votos o para hacer su voluntad, se justifica diciendo, otros lo han hecho y lo hacían peor. Eh, y además, pues siempre ha existido. Y además, pues yo tengo mis derechos y he trabajado mucho. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, si tú lees el libro de Habacuc, ah, es un profeta que escribió estos 4 capítulos describiendo lo que estaba sucediendo a Judá, parte del pueblo de Israel. Este reino de Judá, donde solo quedaban dos tribus, está precisamente viviendo una decadencia a ese nivel. El pueblo de Dios, Habacuc, no está refiriéndose a lo que hace un pueblo, cualquier hijo de vecino. Está hablando de lo que su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios había escogido y que lo había llevado del desierto a la tierra prometida, que había hecho milagros delante de ellos, que los había cuidado, que la herencia y la historia de este pueblo hablaba de un Dios fuerte, poderoso, sabio, santo, justo, digno de toda honra, estaba ahora en una decadencia total. Cuando tú lees el libro de Habacuc, vimos la semana pasada que la primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Eh, ¿Por qué no haces algo al respecto? Eh, ¿Dónde estás? Era su pregunta. Porque veía esto que te acabo de contar, esta realidad, la estaba viendo 600 años más o menos antes de nuestro Señor Jesucristo, poco antes de que el pueblo de Israel o del pueblo de Judá, remanente de Israel, fuera tomado por Babilonia y fuera oprimido por este imperio babilónico. Y después, un momentito, y después fue oprimido por Roma. Así es que parece que la historia del pueblo de Israel tiene sus altas y sus bajas, pero de pronto sus altas son más pequeñas que sus bajas, y así sucesivamente. Hay momentos de altas, pero de más baja. Alta, pero más baja. Y entonces parece que su escala, su gráfica va de mal en peor. Ese es el pueblo de Israel, de mal en peor, de mal en peor. Y dentro del pueblo de Israel, pues había hombres que tenían fe, como Habacuc, y que seguían teniendo respeto a Dios, y esperaban en Dios, y confiaban en Dios, pero veían esta decadencia. Bueno, parece que este mensaje es precisamente para este pequeño grupo, como ustedes hoy, que a pesar de las circunstancias, tenemos fe en que la palabra de Dios es verdadera y que nos esperan tiempos mejores y que esos tiempos mejores no necesariamente son en esta vida o en esta tierra, pero tenemos la promesa más grande y más infinita de que tenemos un lugar eterno gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del pueblo de Israel, en que sus altas y sus bajas y su esperanza tenían que ver con el cumplimiento de la ley, es decir, con sus esfuerzos, con sus, sí, con sus intentos de hacer las cosas buenas, pero con la derrota de que el ser humano es con una tendencia al pecado. Ya hemos estudiado que aunque la salvación es verdadera, no se pierde y es eterna, se desarrolla en 3 pasos, ¿se acuerdas? La salvación en 3 etapas, cuando tú entregas tu corazón, tu pensamiento, tu alma y todo tu ser a Dios Padre y reconoces que Jesucristo es suficiente sacrificio para limpiarte y lavarte, sucede la primera etapa de la salvación y esta es el pago por nuestros pecados, la deuda que teníamos con Dios a causa de todo lo malo que hemos hecho, que hacemos y que haremos, porque dice que Jesús murió por el perdón de los pecados, nuestros pecados, tus pecados, pasados, presentes y futuros. Porque para Dios no existe una fracción de tiempo, Él ve la eternidad en un solo momento. Así es que te conoce, me conoce, y aún así dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando murió dijo,
tetelestai. La deuda está pagada. Así es que la primera parte de la salvación es que esa deuda que tenemos con Dios, esa mancha que hemos puesto en la justicia de Dios, ha sido pagada en la cruz. La segunda etapa de la salvación es que Dios nos da fuerza para permanecer dentro de la presencia del pecado. Dios en la segunda etapa nos libra del poder del pecado que tiene en nosotros de hacernos caminar al mal. Porque aunque no queramos y no quisiéramos, pues aun cuando buscamos de Dios, hay una tendencia, hay un pensamiento que el diablo utiliza, pero es nuestra maldad la que pone atención en las cosas que no debemos poner atención y de nuevo volvemos a buscar, volvemos a escuchar, volvemos a hablar, volvemos a hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada. Por eso necesitamos estar cerca de Dios, porque solo la presencia de Dios, solo el buscar a Dios todos los días, te libra de esa tendencia natural que tenemos de caminar hacia el pecado. Ah, el pueblo de Israel no tenía la presencia del Espíritu Santo y entonces se limitaba a sus esfuerzos, a hacer lo bueno y volvían a caer, y peor, y hacer lo bueno y a hacer lo que... El pueblo de Israel. Las personas, igual, ¿no? Había personas que tienen una trayectoria, las que están cerca de Dios y están caminando en cierto sentido hacia arriba. Pero el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. Nosotros, en el Nuevo Testamento, en la nueva etapa, tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es escucharlo, escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice eh, el versículo, no entristezcas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser entristecido, puede ser eh, callado, puede ser eh, ignorado, ¿no? Cuando tú buscas de Dios una alabanza, una predicación, un consejo, un versículo bíblico, cuando tú lees tu palabra, te habla al corazón, te habla al entendimiento. Pero si no eres constante y si no eres consciente de que hay poder, hay presencia del pecado en ti, te olvidas y de pronto vuelves a caer. Y es cuando vienen esas terribles caídas que duelen muchísimo. Eh, yo te digo por experiencia propia que cuando le fallas a Dios, aún conociendo quién es, cuando le fallas a Dios, cuando le has pedido perdón, eh, es un dolor que te ahoga, es un nudo en la garganta. Una persona que siendo cristiano cae, ah, primero le cuesta trabajo levantarse, por eso necesita la comunidad de amor, la comunidad de fe, porque cuando un hermano, un cristiano cae, queda herido y ya no puede avanzar. Y si no hay quien lo sostenga, si no hay quien lo levante eh, en este mundo físicamente, si no hay quien ore por él, eh, no pierde su salvación. Y ahí hay un paréntesis, pero el diablo viene y hace horrenda su vida, su temor, su desgracia, su sentimiento, todo se vuelve oscuro. Así es que en la segunda etapa de la salvación, Dios quiere librarte del poder. Y ese poder eh, esa librarte de poder solo puede ser a medida que tú vas conociendo de Dios. Así es que no dejes de reunirte, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de buscar de Dios, no dejes de orar, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ya, vete la pedrada, dice. Este, no te alejes. Y la tercera etapa del proceso de salvación es más hermosa. Es donde, eso sucede cuando cierras tus ojitos. Cuando tus oclayos, dicen en México, se cierran y mueres. Y cuando mueres, entonces hay dos lugares, la presencia de Dios o la separación eterna de Dios. Y la presencia de Dios no depende de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Así es que es fácil, pues no es fácil, pero es sencillo. Entrega tu corazón, entrega tu vida, tus pensamientos a Cristo. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos.
sigue sus huellas, sigue sus pasos, porque sus caminos te llevan a Dios Padre. Y cuando tú mueres y abres los ojitos, ¿qué crees? Dice la palabra de Dios, que entonces la salvación se completa. Y en ese momento somos transformados en cuerpos celestiales. ¿Qué significa en cuerpos celestiales? Bueno, que este cuerpo, donde hay corrupción, donde hay tendencia al pecado, donde hay presencia, ya no va a existir. Vamos a estar en un lugar, en un cuerpo, donde ya no hay presencia de pecado, por lo tanto, ya no hay tendencia. Y dice que en ese momento veamos las cosas como Dios las ve, porque ya no va a haber esa pudredumbre. Así es que la salvación es un proceso que termina cuando estés delante de Dios. ¿Y por qué estaba hablando de eso? No es cierto. Entonces el pueblo de Israel tenía ese problema. Y lo que está hablando Habacuc es una descripción de una realidad que le ahoga. Ya vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que Dios no rechaza tus preguntas. Dios acepta tus preguntas. Mientras sean preguntas acerca de la situación, acerca de lo que está sucediendo alrededor de ti, acerca de lo que estás viviendo, sin reclamo, ¿no? Esas preguntas de ¿por qué a mí? Es una pregunta válida. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa? Por qué yo? Es una pregunta válida. Dios la acepta. El problema es que cuidado con la respuesta, porque Dios pudiera decirte, ¿y por qué no? Dios es soberano, ¿no? Y puede hacer contigo y conmigo lo que Él le plazca y lo que a Él le parezca mejor, con el fin último de purificar nuestra alma y de podernos recibir en su santa presencia. Así que vamos a ver esa segunda parte. ¿Qué pasa cuando Dios responde, pero no como esperábamos? ¿Qué pasa cuando Dios responde, pero no como esperábamos? Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 5 del capítulo 1 de Habacuc. ¿Sale? Ya estoy carraspeando, cantinfleando, pero déjenme seguir. Ahora, te voy a hacer una recomendación. Ah, algunos libros del Antiguo Testamento son difíciles de leer por el contexto, por lo que habla, por la palabra y por la forma de escritura, ¿no? Está muy apegada al hebreo todavía en ese sentido. Cuando la escritura poética, la forma de escritura del hebreo es compleja y a veces cuesta trabajo seguirle el hilo a una lectura del Antiguo Testamento. Así que yo te recomiendo que leas tu Reina Valera y te apoyes en otra versión. En este caso, me quiero apoyar de la versión Dios habla hoy, que, entre paréntesis, déjame decirte que fue la primera Biblia o la primera versión que a mí me regalaron cuando vine a Cristo. Y todavía tengo mi Biblia, la primera Biblia que recibí en México hace 30 y tantos años. Todavía la tenemos, mi esposa la guarda con un amor especial y hoy la estaba releyendo, eh, pero no la pude releer con ustedes porque tiene letritas chiquitas y yo me acuerdo que ese tiempo yo la leía bien. Ahora que la fui a buscar, decía así, porque dije, canijo, ya se hizo pequeña, se encogió, ¿qué le pasó? Pero en fin, mis ojos no sé qué les pasó. Pero entonces, tengo aquí una versión amplificada de Dios habla hoy, y en esta versión quiero leerte estos versículos, ¿no? Y para entrar en contexto, te voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así en la versión Dios habla hoy, el libro de Habacuc, capítulo 1. Este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes, de pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. No sé si te diste cuenta, pero parece un clamor de lo que está sucediendo en Colombia, en México, en muchos lugares. Un clamor actual del profeta que le está diciendo a Dios, somos tu pueblo, Señor. Pero tu pueblo, dentro de tu pueblo, las personas de tu pueblo, o sea, como hablarle a los mexicanos, ¿no? O a los colombianos. Los mexicanos están haciendo esto contra los mexicanos, los colombianos están esto contra los colombianos. O sea, el mismo pueblo está lastimando, está hiriendo, está robando a su mismo pueblo. Y es lo que está viendo aquí Habacuc. Entonces, ahí está la pregunta. Dios acepta las preguntas. El problema es
¿Qué pasa cuando él responde y la respuesta no es como la que esperábamos? Vas a ver cómo responde nuestro Señor Dios, Dios Padre. Aquí estamos hablando de que Dios Padre es el que hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 5: miren ustedes las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Versículo 5. Versículo 6. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de las tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles, y no reconocen más ley que la suya. Versículo 8. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos en el desierto. Sus jinetes golpean en gran número y se lanzan al ataque desde lejos. Como el águila se lanza sobre su presa. Versículo 9. Todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando terror y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente impotente. Se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Versículo 11. Pasan como un huracán. No reconocen más Dios que su propia fuerza. Versículo 12. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Fíjate, hasta el versículo 11 Dios está describiendo a una nación eh, pecaminosa, a una fuerza destructiva, a una fuerza corrompida. En ese tiempo los caldeos, que son el fundamento del imperio babilónico. Estos caldeos así eran como los describen. A este pueblo es al que Dios va a usar. ¿Para qué? Dice el versículo 12: tú eres demasiado puro para consistir en mal, Señor. De nuevo, Habacuc está hablando con Dios. ¿Cómo puedes contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como peces del mar, como animales sin gobierno? Habacuc sigue preguntándole, ¿por qué, Señor, tanta tragedia? ¿Por qué tanta desgracia? Y sigue preguntando, versículo 15: los caldeos, dice, se apoderan de otras naciones. Como el pescador se apodera del pescado, lo atrapan con anzuelos y con redes. Y luego, al verlos todos juntos, se alegran y se llenan de alegría, dice. El versículo 16: por eso el pescador, hablando de este pueblo, dice, adora sus redes y sus anzuelos. Y ofrecen sacrificios y queman inciensos en su honor a sus anzuelos y a sus redes, pues gracias a ellos tienen comida abundante y buena. La forma en que reacciona este pueblo conquistador, este pueblo que va destruyendo, es darle honra a sus propias fuerzas, a sus propios instrumentos. Y de esos instrumentos crean dioses, ¿no? Se basan en esas cosas para sentirse poderosos. De pronto, ¿has escuchado las guerras que suceden en el Medio Oriente? El país que se siente fuerte es el país que tiene más armas, ¿no? El país que tiene las armas de destrucción masiva. Es el que se siente más seguro. Y, y tú lees las noticias y vas a encontrar quién. No es el país que busca a Dios, es el país que tiene más armas. Y en esos, ahí se basa toda su fuerza. Versículo 17. Así, ¿seguirán los caldeos pescándonos con sus redes? ¿Seguirán matando sin compasión a su gente? Son las preguntas a una realidad que está viendo eh, a Habacuc. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sigue pasando todo esto? Bueno, mm, déjame decirte que Dios sigue obrando, aunque, aunque no lo veamos. Y esta frase pudiera sonar, aún para nosotros como creyentes, un poco fría, un poco frívola, un poco sin sentimiento. Y diría un refrán de mi papá, muy profundo, decía, ¿ves la tormenta y no te hincas? Señor, ves lo que estamos pasando y no haces nada, pero la palabra de Dios aquí en Habacuc nos va a enseñar que Dios sigue obrando
aún cuando no lo veas. Ah, miren ustedes a las naciones que lo rodean, dice, mírenlas y llénense de espanto. Ve lo que está pasando. Algo así como, está peor, pues se va a poner peor. Se va a poner peor. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué se va a poner peor? Bueno, se va a poner peor, primero porque Dios no vino a este mundo, nuestro Señor Jesús, a morir en la cruz, para que en este mundo tú y yo fuéramos felices, tú y yo fuéramos sanos. Eh, y es ahí donde perdemos un poco la perspectiva y es lo que nos hace ver todo esto y nos hace que nuestro corazón se enoje contra Dios, porque olvidamos una verdad poderosa. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está en el cielo, el reino de Dios está en otra dimensión, el reino de Dios es algo diferente. El reino de Dios es un lugar donde no hay más dolor ni más llanto, donde hay pastos delicados, donde hay gozo absoluto, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay esperanza, donde Dios está presente, donde lo que Dios Padre dice, se hace. Dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad, venga a nosotros su reino, que se haga tu voluntad. Es que en el reino de Dios, la voluntad de Dios es ley. En el reino de Dios, la voluntad de Dios es lo que se hace todos los días y nadie está en contra de ella. Y déjame decirte algo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Voy pues a preparar lugar. El reino de Dios es el lugar de la eternidad donde vamos a estar con Él todos los que hayamos confiado en Él. Se nos olvida que en este mundo somos temporales. Este mundo las cosas acaban. El dinero, la salud, la vida, el poder, la fama, eh, todo se acaba, todo es temporal. O dime si hay alguien que ha sido, que esté vivo todavía y que haya sido vivo y poderoso y triunfador todo el tiempo, ¿no? Y no haya muerto. Fama, todo se acaba. Este mundo está en decadencia. Eso es lo que nos está enseñando eh, esta parte. Se va a poner peor. ¿Y por qué se va a poner peor? Bueno, porque la palabra de Dios, algunos dicen, según el Nuevo Testamento, que algunos piensan que la venida de Dios, que Dios tarda, que Dios está tardando en venir. Eh, pero Dios no está tardando en venir. Dios está retardando su venida para que muchos o todos vengamos al conocimiento de la palabra de Dios y tengamos vida eterna. ¿Qué nos toca? Aguantar, vivir, vivir confiados en el Señor. Vimos este versículo que dice el apóstol Pablo, para mí el morir, del vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toma sentido ahora ese versículo, porque en medio de toda esta tragedia, Habacuc se está quejando con Dios. Eh, pero se le olvida que la respuesta de Dios es diferente a la nuestra por una simple y sencilla causa. ¿Quieren ver la imagen? ¿Por qué? Según Isaías 55, capítulo 8, versículo 9, nos da la respuesta general, no particular. General al hecho de que Dios no hace las cosas como nosotros se las pedimos, como nosotros quisiéramos. A Dios no se le puede decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y hay personas, yo me he encontrado con personas que dicen, pues si yo fuera Dios, yo hubiera acabado con el hambre, yo hubiera acabado con la enfermedad. Si tú fueras Dios, si tú fueras Dios, no sé dónde estaríamos. Quieren darle consejos a Dios y se olvidan de Isaías 55, 8 y 9, que nos dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, versión Dios habla hoy. Y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes.
el Señor firma, porque mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos, dice el Señor en la versión Reina Valera. Así que no esperemos que Dios haga lo que queramos o lo que queremos, aunque sean buenos pensamientos, pero Dios tiene sus planes, su tiempo, y su tiempo es perfecto. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. El silencio de Dios, a veces a nuestras respuestas, no significa que Dios está ausente. Eh, Dios está obrando y sigue obrando, aunque no lo veas. Este, este Habacuc sigue, bueno, le está diciendo a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Y se olvida de esos versículos de pronto. Muchas veces Dios trabaja en silencio, Dios trabaja en el proceso, Dios trabaja eh, en algo más profundo. Y, y la figura que te quiero mostrar a continuación nos da, quiere mostrarnos algo, quiero explicarte algo que dice este versículo, el versículo 2 de Habacuc, capítulo 2 versículo uno. Dice el capítulo 2 versículo uno de Habacuc, y lo voy a leer en Reina Valera, que creen, no tengo la versión, Dios habla hoy, pero en Reina Valera dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velará para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresurará al fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará toda esta calamidad que está diciendo Dios. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. A pesar de todo lo que veamos, el justo, no justo por sus obras, pero justo por la justicia de Dios, el que ha sido lavado, el que se ha limpiado, el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dice que el justo, el que ha sido limpiado, por esa fe en esa justicia, por esa fe en Cristo, por esa fe en la obra de Jesucristo, vivirá. Y cuando menciona aquí la palabra vivirá, no está hablando de vivirá unos años más, vivirá unos meses más, dice que vivirá eternamente en la presencia de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿qué quieres? ¿Vivir más años en este mundo, viendo todo lo que está pasando? ¿O vivir eternamente en la presencia de Dios? No te equivoques. Algunas personas han perdido la perspectiva y creen que la alegría y la felicidad y el triunfo está en el hoy, en el aquí y en el ahora. Y se olvidan que todo es temporal y que de mal en peor cuesta más trabajo alcanzar ese triunfo, esa riqueza, esa fama, esa seguridad. ¿Por qué? Porque el mundo está en decadencia y cada vez está peor. Cada vez nos cuesta más trabajo decir, wow, qué bonito día. Ayer, ayer me pasó algo que no había notado y que aún cuando estoy buscando de Dios, el corazón es traicionero, ¿no? Sucedió que por alguna situación estoy trabajando, pero estoy como viviendo de cheque en cheque. No he tenido oportunidad de tener cierto ahorrito, ¿no? Como en otros tiempos. Y, y eso, cuando me quedo corto, me empezó a preocupar. Y no me di cuenta en qué momento me empezó a preocupar de tal manera que me había distraído, me estaba quitando la felicidad, la alegría, la paz. Y dices, ¿cómo que andabas enojado? ¿Andabas triste? No, no, déjame decirte dónde me di cuenta que la paz, la seguridad, la tranquilidad, la esperanza y la confianza en Dios, el tener la mente soñando y anhelando, oír la voz de Dios, pasar un tiempo en alabanza, cantando, bendiciendo, esa alegría que te recomiendo que la busques y solo se puede lograr cuando estás constantemente buscando mi palabra. Ayer venía con mi hija y entonces esa economía que me está apretando, ayer tuve la bendición de que me llegó un dinero extra, un buen dinerito extra. Voy a comprar 3 carros, nada, un dinerito, no fue mucho, pero fue un dinerito extra. Y venía manejando mi hija y mi yerno, yo venía atrás en el carro, y entonces de repente volteo hacia la ventana
y vi los árboles, vi la luz del sol y dije, oh, qué bonito día, qué bonitas plantas, qué bonito sol, y dije, wow, había perdido la tranquilidad para observar esas cosas porque estaba todo el tiempo pensando en la economía. Me di cuenta qué tan fácil había perdido el gozo diario. ¿Fijas? Hoy amaneció, y dije, qué bonito plantas, qué bonitas flores, qué bonitas pasto tengo. Hasta le hablaba a mamá temprano, imagínate. Ah, no es cierto. Eh, y dije, perdóname, señor. O sea, gracias por el videito extra, pero me hablé a mí mismo y dije, cuidado, ten cuidado porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no está basada en el aquí y en el ahora. Y a lo mejor tienes problemas, a lo mejor estás pasando por circunstancias difíciles, a lo mejor en este momento estás con carencias. Eh, no quiero ser ah, sencillo, sutil o ignorante y decirte, no te preocupes, no te apures, ¿no? No, quiero decirte estas palabras profundamente. Dios está obrando aunque no lo veas. Dios trabaja en las raíces. Es como este árbol que vemos aquí. Las raíces son las que sostienen el árbol. Las raíces son las que van creciendo. Si las raíces no están bien, el árbol va a caer. Si las raíces no están fortaleciéndose, el árbol no se va a sostener cuando venga la tormenta. Y, y por eso las raíces son importantes. Tal vez Dios está trabajando en este momento donde no lo ves. Está trabajando en tu familia, está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu forma de pensar. Dios está hablándote al corazón. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Y nos distraemos porque queremos lo de afuera. Queremos que se solucione lo de afuera. Y déjame decirte que más que le doy vueltas, no encuentro la fórmula para acabar, según yo, con la corrupción en México, con la violencia, con la drogadicción, con el trato de seres humanos. ¿Cómo acabar con algo que va de mal en peor? ¿No? Habría que eliminar a todos los malos, a todos los que roban, a todos los que trafican, a todos los que venden drogas, a los que hacen drogas. Pero quedan los que las hacen y las buscan. ¿Cómo, cómo resuelves eso? Entonces, Dios está obrando, Dios está hablando donde no lo ves. Dios tal vez está hablando a tu corazón ahorita. Quiere formar tu carácter, quiere darte profundidad, profundidad en su palabra, profundidad de pensamiento, de poder eh, realizar, dicen, eh, que Dios está sobre todas cosas, que esto es temporal, que el mal no dura para siempre, que después de la noche viene el sol, que después de la tormenta viene la calma, que no hay mal que dure 100 años, consejos de las madres. Es como somos Dios, eh, que todo tiene su tiempo, que Dios te ama, que Dios no te va a soltar, que Dios te sigue cuidando. Pon atención porque Dios está haciendo tus raíces fuertes. Que la tormenta no va a parar y posiblemente vienen peores, pero si tus raíces están fuertes, te vas a doblegar, pero no te vas a romper. Como el pámpano, te vas a doblar con la tormenta. Sí, hay momentos en los que uno se quebranta, pero no te vas a caer. Y es tiempo de esperar, ¿no? Es tiempo de esperar. Los tiempos de espera son también una demostración de fe. Esta figura de una madre, una mujer que espera el cambio de su hijo, espera que el esposo cambie, espera que la economía cambie. A veces espera es desesperante. Cuando esperas que las cosas cambien. Esa espera es agobiante. Cuando esperas
que el esposo le dijo a la mujer, cambie. Pero esa espera te da paz cuando esperas en el Señor. Cuando esperas en el Señor. Y preguntarás, ¿y quién es el Señor? Ah, por eso es bueno que te reúnas. Porque, porque a medida que buscas el Señor, tu corazón y tu mente van creciendo en seguridad y afirmación acerca de lo que Dios quiere para tu vida. Y es así, cuando entonces el Salmo 27, versículo 14, te da pautas para seguir. Ten confianza en el Señor, dice el Salmo 27, versículo 14. Ten valor, no desanimes. Pero fíjate que empieza, ten confianza en el Señor. Mi pregunta es, ¿en quién confías? ¿En tus fuerzas? ¿En tu salud? ¿En tu tiempo? ¿En tu espacio? ¿En tu esposo? ¿En tu esposa? ¿En tu hijo? ¿En tu madre? ¿En qué confías? Déjame decirte que en lo que sea en este mundo que confíes, se va a acabar. Es temporal, pero el Señor es eterno. Por eso dice aquí, ten confianza en el Señor. Ahora sí, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Un versículo poderoso para esos tiempos de incertidumbre, para esos tiempos en los que dices, ¿qué va a pasar con este México, con esta Colombia, con esta guerra? ¿Qué va a pasar? No soy insensible. Hay mamás que han perdido a sus hijos, personas que sufren tragedias, que sufren robos, que sufren injusticias. Ten confianza en el Señor. En tu palabra, ten confianza en el Señor es difícil para quien no conoce del Señor, porque la rebeldía está ahí. Inmediatamente dicen, si es Dios, ¿por qué no hace que esto cambie? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no? Si Él fuera bueno, haría esto. Si Dios me amara, hiciera esto. Pues, permíteme decirte que primero debes conocer quién es Dios. Debes entender quién eres tú. Debes entender quién soy yo. Debes entender esta temporalidad. Debes entender cómo no pudiéramos en nuestras propias fuerzas hacer algo de tal manera que Dios estuviera en deuda con nosotros por todo lo bueno que hemos hecho y hacer como tú quieres. Cuando pones esa perspectiva de que Dios es el Señor y nosotros dependemos y necesitamos de Él, y que la única forma de llegar a Él es a través de reconocer que, como no podemos, Cristo murió para que nosotros podamos. Y entonces, sí, en esa espera, sabes que el tiempo de Dios es perfecto. Dice Isaías 40:31. A los que esperan, a los que aguantan, a los que a pesar de, seguimos confiando en Dios. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas, alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Y esas fuerzas se renuevan cada día. Cuando te levantas en la mañana y dices, Señor, hay cosas que no entiendo, pero confía en ti. Me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos porque sé que tú, Señor, estás en todo lugar, porque tus pensamientos son muy reales que mis pensamientos, porque tu obra, porque tu amor es incomparable, Señor. Gracias. Y entonces tienes nuevas fuerzas para ese día. Te levantas como las águilas, esas que vuelan por arriba de la tormenta. Y cuando vuelan por arriba de la tormenta, ven la situación. Y cuando tú te elevas como las águilas, ves que el problema no es tan grande comparado con la promesa de Dios. Que el problema no es tan comparado con la esperanza, con el amor de Dios. Correrán y no se cansarán. Hay tiempos en los que hay que saltar obstáculos y apresurarte, pero no te vas a cansar porque estás con las fuerzas del Señor. Vas a caminar, porque hay tiempos en los que hay que caminar despacito, así, cautelosamente, por las temporadas, por las situaciones. Caminarán y no se fatigarán. Yo quiero regalarte esto, porque Dios me lo regaló. Dios sigue estando en control. Para Dios las cosas no han terminado. Dios sigue obrando en tu vida. Dios sigue obrando, actuando, aunque no lo veas. Dios está trabajando en lo profundo. Así es que hazle un switch a tu mente y a tu corazón.
dejemos de preocuparnos, o no de preocuparnos, pero dejemos de poner nuestra atención en las cosas temporales. Piensa en las cosas eternas, piensa en Dios. Y vas a ver que, que vas a ver que el sol del día está bonito. En la noche tiene estrellas, que tiene su gloria, que, que caminar en paz con Dios da seguridad. Familia, la semana siguiente vamos a seguir hablando de estas circunstancias. El fin que persigo, que Dios me puso en mi corazón de predicarte el libro de Habacuc, es que veamos que las cosas malas y las tragedias y los problemas son tan reales como que Dios permitió que estuvieran escritos en la Biblia. Y son tan reales en el Antiguo Testamento que Dios permitió que Jesucristo nuestro Señor viniera. Y de nuevo, el Antiguo Testamento es el ejemplo del corazón humano. Esta tendencia de idas y venidas, pero siempre de mal en peor. El Nuevo Testamento es el cambio total, con que a pesar de las heridas, tenemos una esperanza. Y ahora sí, por la muerte y sacrificio de Cristo, tengo la seguridad de que un día estaremos con el Señor. Y si no tienes la seguridad, déjame decirte, no que es fácil, pero que es real. Acepta, acepta que no puedes controlar las situaciones. Acepta que no puedes tú hacer todo bien. Acepta que Dios está en otra dimensión, en otra etapa, en otra altura. Acepta que Dios te ama, pero que no puede acercarse a nosotros por esa contaminación. Y Él, viendo esa necesidad y teniendo peso en el corazón, que dice que Dios amó al hombre de tal manera, de una manera tan grande, tan profunda, que envió a su Hijo unigénito. Wow. ¿Quieres tener esa paz de la que te estoy hablando? Dile a Dios, permíteme acercarme, Señor, a ti. Pero sé que no puedo, porque soy pecador, porque estoy sucio. Pero entiendo que ese Cristo en su muerte vino a lavarme, Señor. Yo entiendo, acepto, anhelo, abrazo ese sacrificio para poder llegar a ti. Si es que te pido perdón, Señor, te pido que me acerques, te pido que me ayudes, te pido que me sanes, que me salves en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, a quien entrego mi alma, mi vida, mis pensamientos, mis sueños, mi todo. Señor, dame paz, te lo pido, en el poderoso Hijo de tu nombre Jesucristo. Amén. Familia, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar conmigo y en este tiempo. ah, está